Hola, 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 pues muchas gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos. Tengo al licenciado Fernando Gómez Suárez, él es especialista y experto en aeronáutica, en vuelos aéreos. ¿Cómo está, don Fernando? ¿Qué dice? Muy bien, encantado de estar con ustedes. Con Muchas mucho gusto. gracias por conectarte. A ver, pues hay muchos temas, se cumple ya cerca de un mes de la captura de el Mayo Zambada. Ya hay muchos temas que todavía están, se han hecho como una madeja de estambre, como una especie de queso de hebra, de queso Oaxaca que no entendemos. Tú que eres experto en tráfico aéreo, eres experto en pistas, en naves. ¿Qué habría pasado con este control aéreo que trasladó a Ismael Zambada García, licenciado? Primero ha habido mucha confusión, falta de información por parte de las autoridades. Se hablaba primero de una confusión entre qué tipo de aeronave era, si era un llamado Beechcraft o un Learjet, y obviamente ese no puede ocurrir que no tengan la certeza del modelo, aunque sea del avión, porque se supone, dicen, había trascendido, la aeronave tenía matrícula sobrepuesta con un autoadherible fácil Con un de vinil lo poner. decía, ¿no? O Sí, sea, es lo que decían, pero aún así las autoridades, y suponiendo que sale de pista clandestina, de inmediato las autoridades cuando detectan con los radares un vuelo, registrado o no, piden la identificación del mismo de inmediato. Y suponiendo que también fuera un vuelo de muy poca duración en el aire, por ser un vuelo quizás muy cerca de la frontera, transfronterizo le llaman, pues podría llegar rapidísimo y no dar tiempo o no responder siquiera el llamado a las autoridades. Pero las autoridades en el momento que lo detectan tienen tecnología para detectar eso, pueden ver, saber por la matrícula qué aeronave, de quién es, todo lo que sus itinerarios anteriores, pero de inmediato dar con el origen del mismo, solicitar, por ejemplo, que se aterrice o que se identifique y no lo haga, pues llegaría de inmediato a la frontera. Y esta frontera, pues al ser antes de que cruzara, incluso los radares de Estados Unidos podrían haberlo detectado también. Es decir, piden igual la identidad de la aeronave, seguramente ya sabían quién era el que viva, de quién era la aeronave, porque seguramente, obviamente no iban a dejar pasar una aeronave luego de los acontecimientos de aquel fatídico 11 de septiembre en Nueva York. Las medidas de seguridad, hay mucha seguridad, hay mucho claro, cuidado, están enterados totalmente. A ver, estamos hablando técnicamente de lo que habría sucedido con los radares. Quiere decir que tanto México como Estados Unidos sabrían de este vuelo, ¿no? claro, claro, imagínate el riesgo inminente si fuera en Reynosa, pues llegas a McAllen, Texas, de inmediato, o sea, estás cruzando la frontera y en 5 o 10 minutos ya llegaste. Igual podría suceder con Tijuana, llegar a Los Ángeles o a San Diego, en un subir y bajar en 2 minutos llegas ahí y se impacta una aeronave en cualquier centro o punto neurálgico de aquellas ciudades y olvídate, pues obviamente Estados Unidos no estaría para exponerse en ese sentido, sea una aeronave de dos pasajeros o de 8 como estos. Entonces, ahí hay algo que aclarar. Hace falta mayor información en ese sentido, pero los radares, tanto mexicanos como de Estados Unidos, los hubieran detectado. Ahí es donde está parte también del problema, el problema del control del tránsito y de la movilización de pasajeros y de aeronaves, y las aeronaves con qué traen, qué carga. No puede ser que se les haya ido una aeronave así, porque si es así, pues entonces están yendo, imagínate, qué retícula tan grande hay en los filtros que debería de existir por seguridad nacional en ambos países o entre ambos países incluso, cuando podrían ocurrir vuelos irregulares o ilegales transportando quién sabe qué, ¿no?
a diario. Imagínate cuántos podrían haber de ese tipo de vuelos, pero sobre todo, no porque sea un negociazo para el crimen organizado, sino porque también por cuestiones de seguridad nacional en Estados Unidos habrían reforzado los controles y saber qué realmente es lo que están transportando estas aeronaves. Pero bueno, aquí todo esto es tratando de revisar hacia dónde va, hacia dónde se está moviendo, y entendiendo que usted es una persona totalmente conocedora del tema aéreo. Pues aparentemente se lo llevó el FBI, como se está planteando, como lo llevó la DEA, pues podrían ellos tener estas formas, ¿no? De mover los aviones. A ver, don Fernando, cuénteme un poquito de este aeronave. Para la gente común, los ciudadanos de a pie, pues entiendo que es uno de los aviones más caros privados que hay, ¿no? El King, ¿cuánto costaría? $4 millones aproximadamente. Hay muchos, no hay muchos. Cuéntenos un poquito de la nave. Mira, pues básicamente andan en promedio entre los 2 y 3 millones de dólares. De manera conservadora, independientemente de las adaptaciones la customización que le llaman, que podrían... el tuneo, ¿no? El tuneo y el radiecito exacto, que traigan. Exacto, el tuneo interior, pues si transportan a personas de alta capacidad económica, pues les gusta adornarlos con cosas muy lujosas a bordo, y pues eso también puede incrementar los costos. Pero supongamos que costara 2, 3 millones. Aquí el punto es ¿cuántos aviones de esos hay? Exacto. Sí hay registro de todos esos. No puedes tú comprar ahorita un avión y empezarlo a volar. Tienes que tenerlo certificado primero y luego registrado. Y obviamente tu tripulación, tus pilotos deben estar registrados y certificados. Obviamente eso se controla pues en los aeropuertos que sí están autorizados en vuelos normales, legales. No hay forma, o sea, es un poco difícil trastocar o violar las normas internacionales que en la materia existen. Los aviones son caros, obviamente, y saben cuántos aviones hay en el país, pero por ejemplo, en pistas clandestinas, déjame decirte, Manuel, que recordarles que hay aproximadamente 1,300 pistas y todas y cada una están registradas porque hay monitoreo desde el satélite. Si es que ahorita estuvieran construyendo una, incluso en terraplén, o saber exactamente cuántas se van construyendo, en la medida de que pues algunas sí son autorizadas, otras no, y obviamente las autoridades saben dónde están estas pistas. O sea, si es Momento. posible, si es que me decía otra voz, otra voz aérea, que no había forma de entender cuántas pistas, pero por lo que entiendo, a través de los satélites pueden medir, ¿no? Pueden Sí, y claro. saber desde dónde baja, dónde sube una aeronave. Claro, eso sí es factible. Obviamente pueden aterrizar en cualquier terreno, pero las pistas que se requieren, aunque sea en terraplén, te repito, no hace falta mayor cosa más que un suelo nivelado, en tierra si tú quieres, y ¿Cuánto sería una hectárea? ¿Cuánto se necesita más o menos para echar a andar una pista? no, pues basta con que tengan de ancho 50 metros para avionetas y unos incluso 500 metros de longitud, dependiendo también de la habilidad del piloto, pero no hace falta una gran infraestructura para eso. Claro, hay pistas que podrían tener hasta un cono de vientos, un cono de tela que señala hacia dónde corre el aire, y eso es visualmente suficiente para un piloto avesado o ya experimentado. Obviamente sí cuentan con personal capacitado en caso de vuelos clandestinos, ¿no? O en caso de cualquier vuelo regular, pero obviamente no se aventurarían a que tuvieran cualquier piloto o cualquier comandante. Son 1,300 pistas, de las cuales pues, son
58, 60 aeropuertos comerciales autorizados, más los aeropuertos municipales, más los aeropuertos registrados efectivamente como algunos rancheros podrían tener para su uso también. Ponle tú que unos 400 o 300 pistas sí son definitivamente clandestinas y esas podrían ir desapareciendo, aumentando, dependiendo de su uso o frecuencia, porque obviamente una vez detectados, pues dejan de tener operación ahí, ¿no? Y buscan otras alternativas o sitios geográficos donde pudieran operar. En este caso, regresando al tema del avión que llevaría ante la justicia de Estados Unidos, no sabemos todavía bien a bien si fue aprehendido, si fue entregado, si cayó en una trampa, si cómo llegó. El chiste es que ya están entre las autoridades de Estados Unidos el capo de capos, ¿no? El señor del sombrero. Entonces, México sí tendría la forma de saber, porque hay versiones que dicen que la versión oficial aparentemente que salió directamente de Culiacán hasta El Paso, me parece. Pero habría otra versión que dice que hizo una escala en Hermosillo, o que Sí, de Hermosillo habría volado a Culiacán. Eso sí informa, sí lo sabe el gobierno mexicano, por los radares, supongo. claro, claro, debe saberlo, pero pues no ha habido una postura oficial al respecto. Y de cualquier forma, habría sido un vuelo clandestino. Y esto, pues no nada más recae en la responsabilidad de quien sea el propietario del avión o los funcionarios implicados en el registro, control de radares, sino también en que ya se vuelve un problema internacional, un problema diplomático, porque si fue un vuelo clandestino, pues fue llevado ilegalmente el vuelo, pero también la persona. Es que Y esto apuntalaría la versión que, bueno, ese ya a lo mejor usted no tendría ya la información técnicamente, pero si a un vuelo clandestino ya abundaría de que Estados Unidos vino por él, ¿no? Incursionó ilegalmente a México. sí, sea que haya venido por él o desde aquí lo hubieran llevado, de cualquier forma es un vuelo clandestino. ¿Eso es una Y violación al espacio aéreo? al espacio aéreo, pero sobre todo también, por otro lado, en el tema político y del tema de la aprehensión del personaje, pues, o de los personajes, es que fueron llevados de manera ilegal. Entonces, tendrían que ser devueltos a Ciudad de México, al país de México. Entonces, precisamente iniciábamos esta conversación, Emanuel, en el sentido de que hace falta información y al no haber información precisa, sino ambigua en ese sentido, pues no tenemos mayor, no nos queda más que especular y de eso no se trata. Sí, 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 sí. Obviamente los argumentos son, los puntos son eh, la violación al espacio aéreo mexicano y estadounidense, la permisividad que tuvieron los funcionarios que están vigilando estos radares y estos espacios aéreos, porque no puede ser que se te vaya, o sea, de todas formas, no sea que, no estoy diciendo que estén coludidos, pero al menos sí son omisos. Entonces también hay una responsabilidad. Y de todas formas hay un problema ahí legal en cuanto a cómo ingresaron los personajes, o sea, las personas, independientemente de que sean catalogados, presuntos o indiciados, pues de todas formas hay un mal procedimiento, en dado caso, un procedimiento judicial mal aplicado. Entonces podría llevar también a otro dolor de cabeza, que es un procedimiento judicial, ¿no? ¿Cuántos aeropuertos, para aterrizar y no quitarle mucho tiempo, estarían en este momento en manos de la Armada de México? Son 7, ¿no? De la Secretaría de Marina. Bueno, 7 que les acaban de otorgar y que podrían ser más. Y a la Sedena, pues ya iban entre ambos un total de 18, ¿sí? A las Fuerzas Armadas, tanto Secretaría de Marina como Secretaría de la Defensa. Pero yo lo que veo es que va a ser una incorporación gradual, pues por periodos a futuro, en los cuales se sumarán otros aeropuertos más, porque no tiene sentido que vayan incorporando aeropuertos sin conexión
eh, eh, cuando debería de ser por grupos o por estrategia. Hay 24 aeropuertos, había 24 aeropuertos que manejaba ASA, que eran aeropuertos deficitarios, unos más, otros menos. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de Puebla y Toluca, esos son los menos deficitarios, tendrían cierta vocación de poder remontar el vuelo y generar más recursos para su sustentabilidad, y otros aeropuertos que definitivamente están abandonados, como el de Poza Rica o el de Tamuín, San Luis Potosí, totalmente abandonados, y obviamente el de Palenque también, que tiene una gran vocación, pero también está abandonado, pero podrían hacer como una especie de rescate para poder aplicar experiencias de rentabilidad. Pero el ejército ni la marina tienen la experiencia en ese sentido. Han administrado aeropuertos militares con operaciones militares, pero no aeropuertos comerciales como son estos, y los cuales requieren de cierto expertise precisamente para convertirlos o para aprovecharlos al máximo. Obviamente estos aeropuertos se irán incorporando. Yo creo que con el tiempo irá desapareciendo Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que es el organismo que administraba desde hace mucho tiempo los 60 aeropuertos que había en el país. Se quedó con 24 deficitarios y ahora le están desincorporando algunos otros para pasárselos a la administración de las Fuerzas Armadas mediante empresas privadas que, si bien están dirigidas por exmandos militares, pues y con presupuesto federal, pues son a final de cuentas manejados o administrados por empresas como sociedades anónimas, como la empresa esta de Olmeca Maya Mexica, que tiene un nombre muy largo, y además este grupo aeroportuario Marina, que es una SA, que a final de cuentas tiene que también ver por sus propios recursos como empresa, ¿no? Usted que es experto del sector aéreo, pues ya están acabando esta administración. ¿Cómo vio el manejo? Le entregaron, o sea, insistir que entregaron la operación aérea, por lo menos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y además el AIFA, ¿no? Para que lo hiciera pues los militares, la Marina. ¿Funcionó esto de alguna forma? Por lo menos, no sé si en seguridad, pero que ellos son muy ordenados, les dieron más orden, por lo menos. Por una parte, pues uno está manejado por la Marina y el otro por la Secretaría de la Defensa. Y ahora con esta incorporación, pues se vuelve a reconfigurar el escenario del Grupo Aeroportuario Ciudad de México, que ahora llamado Grupo Aeroportuario Marina. En ese sentido, la seguridad en instalaciones quizás podría ser, todavía habría que verse, pero quizás podría ser más estricta en los alrededores y al interior de las edificaciones. En cuanto a seguridad operativa, sigue siendo lo mismo, sigue conservando el mismo nivel de riesgo de algún accidente o un incidente en el espacio aéreo metropolitano de la Ciudad de México. O sea, sigue habiendo, no obstante, la reducción de slots y de operaciones por hora en el aeropuerto capitalino de 60 a 52 y luego a 43 operaciones por hora, pues sigue siendo un problema de congestionamiento aéreo. Ahora, además del congestionamiento aéreo, pues tiene que ver también mucho la coordinación. Y esa falta de coordinación se ve en principio, Emanuel, porque muchas de las operaciones que ya no hay, que ya se trasladaron a otros aeropuertos, debería de haberlas absorbido el AIFA, el Felipe Ángeles, pero no logra despegar con todo y que hay algunas operaciones con ofertas. Pues y todo dijeron que ya, ¿no? Que ya empezó que pasaron las líneas de carga y que ya más o menos empezó a avanzar y ¿cómo ha visto entonces? ¿Ha funcionado? ¿No hay IFA? Sí, mira, los vuelos de carga son un importante volumen de operaciones aéreas, pero lo que importa aquí es descongestionar el espacio por los pasajeros que hay en la Ciudad de México. Entonces, los pasajeros siguen volando, Emanuel. Te explico. No obstante que se redujeron las operaciones, aumentó el número de pasajeros. Y es como, si hubo menos operaciones, menos aviones, pues debería de haber menos pasajeros, ¿no? Y estos a su vez debieron de haber utilizado el AIFA como opción. Pues ni lo están utilizando,
Y los aviones, lo que pasó es que cambiaron de aviones más grandes y el cupo es mayor y obviamente pues seguía, el mercado no se modificó. Y se medio ordenó, ¿no? O sea, trajeron naves más grandes y pues, no es lo mismo una combi que un autobús, ¿no? Te cabe el doble. Así pasó. Entonces, ¿por qué? Porque hay una demanda ya cautiva, hay una demanda de mercado. Ellos van a volar y van a buscar opciones. La opción era el Felipe Ángeles, pero no les conviene, pues no quieren volar en el Felipe Ángeles y no se da por decreto, ni porque les des vuelos baratos. La gente no vuela porque sea barato. La gente vuela porque tiene una capacidad económica, principalmente el 95% de la gente que vuela es porque tiene un nivel socioeconómico alto. No busca la oferta. No va a cambiar la oferta a un vuelo barato de a pesos, si tú quieres, cuando llegas y te cancelan el vuelo, o te lo cambian al día siguiente, o se retrasa horas y te modifica o te altera tu itinerario, sea viaje de placer, sea viaje de salud, sea viaje de negocios. Imagínate, tienes todo agendado como ente productivo o tu serie de entrevistas, si tú viajas como reportero, investigador, y resulta que se te echa a perder toda tu agenda. Pues lo que haces es resolverlo con otra aerolínea. Y eso te lo ofrece el aeropuerto capitalino de la ciudad, de aquí, el Benito Juárez. El Felipe Ángeles, tienes un vuelo, lo perdiste y adiós. No tienes forma. Perdiste un día. ¿Cuánto cuesta un día? No es tan fácil. La gente no lo pospone, no pierdes tu noche de habitación, tu reservación, tu junta de negocios, tu junta médica, tu operación, no se puede reprogramar así tan fácil. Entonces pasa lo que sucedió ya con Toluca. Toluca también operó alguna vez, se cambiaron a Ciudad de México, dejó de haber oferta ya y la gente empezó a abandonar ese aeropuerto. Es lo que está pasando con el Felipe Ángeles. No hay que descubrir el hilo negro. Y lo he repetido muchas veces ante muchos foros y pues lo que hace falta, te digo, es esa curva de aprendizaje en la cual los militares y el gobierno federal pues no saben realmente cómo aplicar estas políticas públicas, pero sobre todo estas estrategias, que a final de cuentas no hay una estrategia, hay nada más un ordenamiento, primero de cancelar el aeropuerto, segundo de construir otro aeropuerto. Lo que necesitábamos no era construir aeropuertos, era resolver el espacio, la saturación en el espacio aéreo y eficientar los aeropuertos que ya tenemos. Son 58, además de estos dos grandísimos aeropuertos. ¿Y cuántos no son eficientes de esos 58? Deficientes te decía que eran 24. Okay. Pero también los grupos en los aeropuertos concesionados, en 3 grupos aeroportuarios que son el sureste, el Pacífico y el centro norte, algunos son muy buenos, ¿no? Cancún, Guadalajara, Monterrey, respectivamente en estos grupos, pues son los más rentables. Otros no tanto, pero sí tienen lo suyo. Y otros definitivamente, pues a lo mejor pues, requieren de subsidio interno en el grupo aeroportuario respectivo, porque pues difícilmente logran cumplir con sus costos, dado los ingresos que han de tener. Pero ese es otro tema. Ahí hay que analizar cuál es la estrategia para comunicar mejor al país, cosa que no se ha dado. No obstante que tenemos destinos formidables, ¿no, Emanuel? Y por eso mismo las autoridades están, tanto de turismo como de comunicaciones y de economía, están dormidos en los laureles porque realmente pues Cancún, Los Cabos te dan la suficiente capacidad operativa, incluso han crecido ya más del 100% después de la pandemia y obviamente con eso pues nos conformamos y nos mantenemos a flote, mientras que pudiéramos tener otro potencial con esos aeropuertos, pero también con los otros que no tienen tanta atención o tanta demanda, pero que podrían tener una gran capacidad como el de Palenque que te menciono, ¿no? Estamos hablando con Fernando Gómez Suárez, es uno de los analistas aéreos con más visión, con más capacidad. Yo lo consulto constantemente. Le agradezco muchísimo, don Fernando, que haya aceptado el enlace, la entrevista. Finalmente, entonces, a ver,
¿Qué no estamos viendo, qué no están viendo las autoridades sobre este vuelo que habría llevado al Mayo Zambada de Estados Unidos? ¿Qué tendríamos que resaltar? Que no se está mencionando mucho, que puede ser interesante, ¿no? Para que entendamos lo que sucede en el espacio aéreo de México. Mira, a partir de este caso muy llamativo por los personajes que están involucrados, nos llama la atención que el control del tránsito aéreo esté pues prácticamente vulnerado, ¿no? Por omisión o por incapacidad o como haya sido, pues de todas formas hay un riesgo ahí importante, incluso más allá de nuestras fronteras. Si eso sucede con el país más poderoso del mundo y nuestro principal socio comercial, imagínate al interior del país, donde pues si bien operan 5 aeropuertos, 5 radares principales para cubrir todo el territorio nacional, pues es de preocuparse. El otro punto es la descoordinación también entre los mismos aeropuertos, volviendo al tema de la efectividad y de la conclusión sexenal. No ha habido todavía hasta el momento una política integral que manifieste, que incluya estos riesgos de seguridad, pero también la eficiencia y la coordinación entre los aeropuertos. Tercero, pues no obstante que se han construido el aeropuerto de Tulum y el aeropuerto Felipe Ángeles, pues en este sexenio, pues a final de cuentas, el de Tulum, pues sí tiene un mercado cautivo inmediato. El de Felipe Ángeles podría haberlo tenido, pero perdieron su gran oportunidad y la siguen perdiendo porque no han sabido cómo hacerlo. Han improvisado con los vuelos de carga, han improvisado reduciendo los slots, pero no hay una solución concreta, integral, que nos manifieste una política pública o una serie de políticas públicas que detonen el desarrollo económico regional en los aeropuertos del país, que generen fuentes de empleo en esas partes de la República, pero también que comuniquen mejor y con mayor eficacia a lo largo y ancho del país. Licenciado, te mando un abrazo fuerte, te agradezco mucho nuevamente. Y bueno, a todos nuestros usuarios, por favor, un comentario, tu like, que se suscriban al canal, que nos dejen el comentario, es bien importante porque eso hace que se viralice la información y que pues luego ciertas personas no nos empiecen a bajar el tema, ¿no? Que empiece a circular en las redes. Un abrazo grande, don Fernando, muchas gracias. No, gracias a ti, Manuel. Un abrazo de vuelta. Buen día. Chao, chao, chao.